¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Sí? Pero me tengo que pegar, ¿verdad? Bueno, gracias, Ellen, por la introducción, por la presentación. Y me dio tiempo a que yo me calmara un poco, porque como salimos de casa a las 5:15 y llegué aquí a las 7:05 porque hubo ya lo verán en el periódico, tremendo accidente en la 95 y no había manera que pudiéramos salirnos. Y yo creía que no llegaba, pero bueno, llegamos, gracias a Dios y a la ecuanimidad de Julio. Bueno, vamos a comenzar entonces con un rato agradable con Saab de la Avellaneda. El título de mi ponencia, de mi conferencia, es Saab de la Avellaneda o morir por amor es vivir. No es hasta la primera década de 1980 que la crítica comienza a preocuparse con ahínco de la obra narrativa de la escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, hasta entonces opacada por la fama de su poesía. Por otra parte, la temática negrista, ni en la obra de la Avellaneda, ni en la de otros escritores del género, nunca se ha estudiado seriamente bajo las banderas de la intención épica, y ya volveré a eso en un momento, aun cuando hoy día se reconoce que la intención épica antiesclavista no solamente pertenece al romanticismo histórico del siglo XIX en América, sino que también ha sido parte del romanticismo literario americano gracias a obras como Saab, que Gómez de Avellaneda escribiera en su juventud, en los albores de un desarraigo de la patria cubana. Regresando a la intención épica, la llamada intención épica en la novelística, según el gran crítico George Lukács, aparece por primera vez en la novela de decepción o de desengaño, como él mismo le llama. Sus modalidades se basan en el deseo de alcanzar un mundo desprovisto de problemas y sus metas son las de crear formas y estructuras sociales utópicas. Estas formas provienen de la mentalidad épica de escritores como Tolstoy y la misma Avellaneda, quienes aspiran, y quiero que recuerden esta parte bien, a una vida basada en la comunidad de sentimientos y anhelos entre gentes que se sienten unidos al ritmo universal de la naturaleza, alejándose así de la mezquindad que rige muchas de las acciones sociales humanas, como por ejemplo naturaleza versus cultura, etc. Aparte de esto, quería agregar que toda la familia de Gertrudis Gómez de Avellaneda se embarca rumbo a Europa un 9 de abril de 1836. Ella tiene entonces 22 años. La joven Gertrudis, quien con anterioridad anhela este viaje, comienza a sentir nostalgia de su Cuba amada una vez asentada, en las que para ella eran frías tierras extrañas. Para matar su ocio y melancolía comienza a escribir Saab en 1838 entre Portugal y España, cuando aún conserva frescos los recuerdos y experiencias vitales de su patria natal, aunque algunos allegados dicen que es en su adolescencia en Camagüey que la misma es concebida. Algunos dicen que fue a los 15 años. La primera edición de Saab se publica en 1841 en Madrid. No obstante, y a pesar de que la temática antiesclavista permea la novela, dado a lo delicado del tema en su época y motivada por la controversia que su publicación crea en Cuba, en 1841 le fue más fácil a la crítica encasillar a Saab como obra pionera de tema indigenista junto con obras como Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner. Ahora, la controversial publicación de Saab se lleva a cabo 11 años antes de La cabaña del tío Tom, Uncle Tom's Cabin, de Harriet Beecher Stowe. O sea que fue en 1852 que se publica esta segunda obra, considerada erróneamente como la primera novela antiesclavista de América. Estoy hablando de La cabaña del tío Tom. Las autoridades españolas en tierra cubana no están preparadas para una obra de índole libertaria
y aún menos de denuncia antiesclavista. Nos dice Florinda Alzaga, cito, acusados de contener doctrinas subversivas al sistema de la esclavitud, los volúmenes de Saab que llegaron a la isla fueron retenidos en la aduana de Santiago de Cuba. Luego de un trasiego de papeles y consultas, fueron reembarcados a España. Fin de cita. Sin embargo, en España, Saab tampoco logra circular libremente. Y cito a Figueroa Caneda, que nos dice, la corta edición que se hizo fue, en su mayor parte, secuestrada y retirada de la circulación por los mismos parientes de la autora en España, a causa de las ideas abolicionistas que encierra. Fin de cita. Sin embargo, el tema de la esclavitud tiene gran auge entre los literatos cubanos del siglo XIX, porque Cuba, para esa época, ya está harta de un sistema de explotación que tiene su origen en el siglo XVI. Oficialmente, el 12 de febrero de 1528, cuando ya no queda ni un indio vivo en la isla. Es a partir de 1839 que los intelectuales cubanos comienzan su lucha definitiva contra la esclavitud, y es gracias a la literatura, principalmente, que esta lucha se lleva a cabo. La trata negrera sigue en vigor, pero con la promulgación de la Constitución Española de 1834, Cuba se llena de esperanza y sus diputados van a Cortes para exponer el problema de las Cortes españolas. Toda esperanza muere. Transcurren los años y por fin el primer fulgor de una nueva esperanza llega con el llamado Grito de Yara, con el cual los mambises cubanos inician la primera guerra de independencia en suelo cubano, el 10 de octubre de 1868. Los revolucionarios piden la independencia de la isla y la abolición de la esclavitud, entre otras demandas. La guerra dura 10 años, hasta 1878. Al llegar a su fin, no se ha logrado la independencia. No obstante, la abolición oficial de la esclavitud se promulga en España 2 años más tarde, en 1880, aunque no se pone en vigencia hasta 1886. Como es de esperarse, la enardecida lucha por la independencia continúa hasta 1898, cuando Cuba por fin se libera de 4 siglos de yugo español. Mientras, en el marco de la épica histórica de las guerras de independencia en América, florece profusamente la épica romántica en la literatura. Lo anterior no debe sorprendernos, ya que América solo está copiando, y cuando digo América no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de América entera. América solo está copiando el patrón romántico europeo. No olvidemos que en la Europa del siglo XIX, los románticos exaltan el patriotismo como una fórmula más del movimiento y recurren al pasado histórico para darle autenticidad a sus fines literarios. La novela romántica, al llegar a América, sufre, sin embargo, un cambio crucial, apartándose de lo sentimental per se, imponiendo la constante vocación de un marco social a lo largo de la trama y permitiendo la aparición de héroes menos convencionales. Las razones principales de este nuevo giro emanan de la preferencia de los escritores americanos por el drama social y moral que la América vive desde la conquista. Por eso, en su época, Saab sobresale como novela romántica de temática antiesclavista. No obstante, los críticos del período no saben reconocer en Saab, la importancia de la enajenación de la imagen sociohistórica por su referente, la esclavitud. Por supuesto, hoy día, los que han considerado a Saab como novela de protesta contra el régimen esclavista de la época en Cuba, no se equivocan. Es obvio que el elemento de protesta, o más bien de denuncia, subyace cómodamente bajo la fachada de la temática romántica, mientras que a su vez establece la referencialidad socioeconómica en la novela y la transforma en un derivado del alegato antiesclavista que encuentra cada día más adeptos en la isla en el siglo XIX, en los albores de su ruptura con la madre patria.
En cuanto a su estructura, como novela del siglo XIX, el argumento de Sab está supeditado al Weltanschauung, o sea, a la visión de mundo de la narración. No está de más recordar que previo al siglo XX, el comportamiento del narrador está intrínsecamente ligado con el universo novelado y con el autor de la novela. O sea, Gertrudis Gómez de Avellaneda y el narrador en Sab son una misma persona. Y es bien sabido que la trama de Sab tiene bases autobiográficas. Avellaneda sabe perfectamente de lo que está hablando. Su narrador solo expresa a través de la ficción la vivencia camagüeyana de la niñez y la juventud de la autora. Gómez de Avellaneda pertenece a un grupo privilegiado de blancos criollos, hijos o descendientes de españoles, que viven de la explotación de los recursos de la isla. Sin embargo, ella se rebela contra su grupo a través de su actitud contestataria. Por su parte, el padre de Gertrudis es un noble español emparentado con la corona. Su madre es cubana de alto abolengo criollo. En su familia existe, como en Sab, en la familia de don Carlos de Bellavista, el padre de la joven Carlota, que es una de las protagonistas, una dependencia de la metrópolis, la cual se establece entre las familias dominantes de la isla y España, creando una serie de estructuras internas que favorizan la explotación de los recursos naturales y de los individuos que no son beneficiados por dicha alianza. Por eso el narrador de Sab no se nos presenta ajeno al proceso histórico de mediados del siglo XIX. El narrador, no obstante, en vez de apoyar la injusta situación predominante, motiva con sus palabras a las familias poderosas cubanas a luchar por la patria y por la erradicación de la esclavitud. Dado a las condiciones socioeconómicas de la isla en el siglo XIX, la discriminación racial va en aumento paralela al desarrollo cada vez más extenso del trabajo esclavo. Esto, unido a la estratificación de la sociedad por el color de la piel, va dando cabida al prejuicio de color, el más peligroso de todos los prejuicios humanos, porque no solo favorece la explotación del ser humano, sino que crea en los individuos afectados taras psicológicas difíciles de contrarrestar con el paso de los siglos. Por ende, en la realidad novelesca de Sab, la vida en Bellavista, la finca de la familia de B, es una verdadera caricatura de la vida burguesa europeo-criolla de la Cuba poscolonial. El Weltanschauung, la visión de mundo, vista desde la perspectiva económica, abarca impresionantemente toda la narración, pero el lector goza del aliciente patriótico gracias a la posición antiesclavista del narrador. No obstante, ante la crítica contemporánea, Sab también se presenta como perfecto ejemplar de un tipo específico de novela romántica a la que Georges Lukács nombró de decepción o de desengaño, en la cual el sujeto y el objeto amatorio se encuentran separados no solo por el mórbido ensueño del amor imposible que caracteriza el romanticismo, sino también por el estado contemplatorio del antihéroe, Sab, que aborta todo tipo de acción emancipadora posible para en vez sumirse en una contemplación masoquista y lejana del objeto amado, Carlota, lo que con cada página del libro va divorciando más y más al sujeto del objeto en aras de la vivencia recordatoria. La novela Sab surge entonces como reacción romántica a un mundo enfermo, el de la Cuba poscolonial, en un momento histórico en el que la denuncia y la tarea abolicionista están a la orden del día. La verosimilitud del texto radica en que tanto el referente real que ha dado origen a esta novela, la Cuba esclavista del siglo XIX, y el universo de la realidad novelesca, ambos sufren del mismo mal, la esclavitud. Es en ese mundo de injusticia que el sujeto romántico reafirma su posición de antihéroe. Sab es mulato y esclavo,
hijo ilegítimo de los amores de una negra esclava con su propietario blanco. El joven Sab ama, pero ama, para su desgracia, a la hija blanca de su último amo. Indudablemente, el mundo que rodea a nuestro antihéroe está enfermo, sin esperanza de solución. Por eso a Sab cada día más le embarga la idea de la muerte, porque él no es libre ni blanco y por ende no tiene derecho a amar. Para él, la justicia divina solo puede radicar en la muerte liberadora del espíritu. Y cito a Sab: pero ¿de qué carezco yo que no puedo igualarme con vos, Teresa? Que es su confidente. Pero ¿qué puede el esclavo a quien el destino no abre ninguna senda, a quien el mundo no concede ningún derecho? Su color es el sello de una fatalidad eterna, una sentencia de muerte moral. Fin de cita. Para Sab, la muerte es la única salida de ese martirio que es la vida del hombre esclavo. Y como todos los desheredados de la tierra que depositan sus esperanzas en un reino que no es de este mundo, anhela la muerte para que con la gloria eterna llegue algún día la redención de su malhadada raza. Cito a Sab: son los hombres los que me han formado ese destino. Sí, ellos han cortado las alas que Dios concedió a mi alma, pero la palabra de salvación resonará un día por toda la extensión de la tierra. Los viejos ídolos caerán de sus inmundos altares y el trono de la justicia se alzará brillante sobre las ruinas de las viejas sociedades. Fin de cita. La Avellaneda describe el ambiente camagüeyano de las primeras décadas del siglo XIX, la opulenta vida de los blancos esclavistas, la mísera existencia de sus esclavos, las sabanas tropicales plenas de verdor, todo lo cual sirve de marco a la técnica epistolar puesta en manos del narrador con la intención de revelar ante el lector el alma desesperada de un esclavo enamorado. Cito a Bravo Villasante: sabes, un esclavo que ama intensamente a su señorita, una Carlota Berteriana. Fin de cita. Y digo alma desesperada porque, como es de esperarse, en aquellas circunstancias históricas, el amor de Sab no es correspondido. Carlota aprecia mucho a Sab dentro de su condición de esclavo, pero amarlo sería imposible. Ella misma, al creer descubrir que existe algo entre su prima Teresa y Sab, pronuncia exaltada, y cito: ¿amarle? ¿A él? ¿A un esclavo? Fin de cita. ¿Qué no diría si supiese que el verdadero objeto del amor de Sab es ella y que Teresa es solo la confidente del pobre esclavo en este su imposible amor? Es importante enfatizar que el color de Sab no es el impedimento más importante para aspirar al amor de Carlota. El mayor impedimento es el estigma de la esclavitud que recae sobre su raza. El blanco esclavista ve al esclavo como su posesión y nunca como un ser humano, sin importarle el pasado del mismo, ya fuese plebeyo o de cuna real en su África natal. El prometido de Carlota, Enrique Otway, al enterarse por el mismo Sab que este es un esclavo, cambia de actitud hacia el hombre que tiene frente a sí y le pregunta lleno de superioridad, cito: ¿tu madre era negra o mulata como tú? A lo que el protagonista responde: mi madre vino al mundo en un país donde su color no era signo de esclavitud. Mi madre, repitió con cierto orgullo, nació libre y princesa, pero princesa en su país fue vendida en este como esclava. Fin de cita. Como antihéroe, es poco decir que Sab vive una situación crítica. Ama a una mujer blanca que pertenece al mundo libre y que por ende forma parte de una clase diferente a la suya, tanto en lo racial como en el plano socioeconómico. El esclavo amante como protagonista es un sujeto romántico contradictorio
irreconciliable con el objeto de su pasión y con las pautas mismas del romanticismo. Pero en la novela de decepción o desengaño lukácsiana, su condición socioétnica intensifica su irremediable posición contemplativa. Indudablemente, la fricción entre la realidad externa y la del héroe es de naturaleza lukácsiana. El rol de Sab es estratégico. Como mulato esclavo, es uno de esos desgraciados marginados por el sistema, enajenado en su posición de oprimido desde todo punto de vista, desposeído de todo ideal de clase. Y aunque es verdad que Sab obtiene su libertad al alcanzar su mayoría de edad, su destino de héroe romántico lo arrastra hacia la maraña sentimental de un amor prohibido, por lo que queda atrapado en las redes de su propia hipersensibilidad. Debemos, no obstante, enfatizar que en contraste con su oscuro destino, Sab goza de una digna muerte de héroe romántico y no la indigna muerte del esclavo. Sab muere de amor, de un amor no correspondido, el cual en dolorosa lucha revienta las venas del pecho del pobre esclavo enamorado. Cabe aquí decir también que Sab cobra su libertad casi al comienzo del relato, porque Carlota así lo quiere. No obstante, en ningún momento el narratario siente que Sab es libre, porque él mismo no se considera emocionalmente libre, ni de sus cadenas físicas, ni en relación a su desdichada pasión por su ama blanca. Y cito a Sab: «Oh, Otelo, qué ardientes simpatías encontrabas en mi corazón, pero tú eras libre, tu amada no vio en tus manos triunfantes la señal de los hierros». Fin de cita. En cuanto a los otros personajes, tampoco ninguno escapa de la fatalidad de su destino. Esto no debiera parecernos extraño. En la novela de decepción, todos los personajes, especialmente el protagonista, tienden a tener un rol contemplativo, dejando de lado toda acción que pueda ayudarlos a salirse de las circunstancias establecidas por el medio en que viven. El dolor, la muerte, emergen entonces como únicos medios de redención. Por hoy he escogido 2 personajes femeninos de importancia porque no tenemos tiempo. El personaje de Carlota, objeto del amor de Sab, caracterizado por una alarmante superficialidad de niña mimada y una insípida frivolidad, a simple vista no parece estar tan delineado como el del frustrado héroe. No obstante, ella emerge como la hermana espiritual de Sab, con un destino muy parecido al del esclavo por su condición de mujer y por amar al inglés Enrique Otway, y de una forma incondicional que él no se merece. Además, el personaje de Carlota tiene una virtud muy importante. Su rol representa el ideal romántico par excellence, el culto al Dios amor. Ella está totalmente dominada por el deseo y el goce de amar, y no por el objeto amatorio per se. Enrique es el objeto de su amor, pero lo hubiera podido ser cualquier otro hombre de su misma posición social. Salta a la vista que el personaje de Carlota es autobiográfico. Gertrudis misma, quien se considera un alma superior, parece solo amar el amor, con mayúscula, a través de los hombres varios que cruzan su espectacular camino por el mundo. Nos parece oír a la Avellaneda hablar por boca de Carlota, y cito: «Dios mío, se padece tanto siempre que se ama. ¿Aman y padecen del mismo modo todos los corazones? ¿O has depositado en el mío un germen más fecundo de afectos y dolores? Ah, si no es general esta terrible facultad de amor y padecer, cuán cruel privilegio me has concedido, porque es una desgracia, es una gran desgracia sentir de esta manera». Fin de cita. Otra vez Gertrudis pone en boca del narrador, al describir a Carlota, su filosofía fundamental sobre el privilegio de poseer un alma superior, como ella misma ve la suya. Cito: «Al verla tan joven,
tan pueril, tan hermosa, no sospecharían los hombres inflexivos que el corazón que palpitaba de placer en aquel pecho por la prisión y la libertad de una mariposa fuese incapaz de pasiones tan vehementes como profundas. Ah, ignoran ellos que conviene a las almas superiores descender de tiempo en tiempo de su elevada región. Aquellos espíritus inmensos, si se hacen frívolos y ligeros a intervalos, es porque sienten la necesidad de respetar sus grandes facultades y temen ser devorados por ellas. Fin de cita. Por otra parte, la posición antiesclavista de la Avellaneda se revela gracias a las elocuentes intervenciones de naturaleza abolicionista que el personaje de Carlota nos ofrece, en contradicción con su aparente frivolidad y falta de carácter. He aquí un digno ejemplo, y cito: «Pobres infelices», exclamó Carlota, «se juzgan afortunados porque no se les prodigan palos e injurias y comen tranquilamente el pan de la esclavitud. Se juzgan afortunados si son esclavos sus hijos antes de salir del vientre de sus madres y los ven vender luego como a bestias irracionales. A sus hijos, carne y sangre suya. Cuando yo sea la esposa de Enrique Otway», añadió después de un momento de silencio, «ningún infeliz respirará a mi lado el aire emponzoñado de la esclavitud. Daremos la libertad a todos nuestros negros». Fin de cita. En consecuencia, Carlota debe ser vista como una joven heroína romántica que no tiene miedo ni a expresar sus ilusiones de amor ni su sed de libertad para todos en su tierra, pero que sucumbirá a las imposiciones de las reglas establecidas por una sociedad que no tiene un ápice de altruismo, donde el caballero don dinero es el único rey. Para poder llevar una vida holgada, Carlota debe renunciar al amor y pierde su visión naif del mismo al casarse con Enrique Otway. Todos sus pilares en la tierra van muriendo uno a uno, su padre, Sab y Teresa, y se queda sola, encerrada en su condición de mujer. Se lo dice Sab en su carta de despedida, y cito: «Obediencia, humildad, resignación, esta es la virtud. Oh, yo te compadezco, Carlota, tu destino es triste, pobre ángel». Fin de cita. Teresa, otro personaje lucaxiano de envergadura en esta obra, es prima de Carlota, quien, por su pobreza y orfandad, tiene necesidad de vivir con la familia de B como dama de compañía de su prima. Tal y como Carlota, Teresa posee un alma superior, pero esta virtud se encubre como el reverso de una medalla por su carácter severo y amargo que acompaña a su fealdad y a su pobreza. Para colmos de su desgracia, Teresa ama sin esperanza a Enrique Otway, el prometido de Carlota, pero su naturaleza realista le evita las decepciones que la pobre Carlota deberá sufrir. Por ello, si alguien tiene las de ganar en esta novela de decepción, es Teresa. Su espíritu le impulsa a abandonar el plan terreno y dejarlo todo por el inefable amor de Dios. Allí, en un convento de monjas ursulinas, muere tranquila, lejos de todo lo mundano. Pero antes ella ayuda a Sab, antes de su muerte, a lograr su último deseo. Y luego, desde el convento, ayuda a Carlota a sobrellevar un matrimonio dominado, y cito a Avellaneda, por el desengaño, el tedio y el arrepentimiento. Fin de cita. Ella es el alter ego de su prima, su lado oscuro, quizás su inconsciente junguiano. Ella es también autorretrato profético de la otra Gertrudis, la poetisa religiosa y devota de su obra póstuma. No cabe duda, Teresa se desengaña también del amor y de la vida, quizá para ganarse con mayor certitud la paz del cielo. Pero hay un personaje femenino secundario que tiene cierta importancia en la trama por representar el último eslabón de esa raza extinguida en Cuba por los horrores de la conquista, la raza indígena.
Martina, la esclava, fea y pobre como Teresa, posee también como ella un orgullo y una visión realista de la vida que la salva de desengaños. Con su muerte muere simbólicamente también su raza en suelo cubano. Es muy lindo ese personaje. Retomando al enamorado Saab, la novela de Decepción nos presenta al héroe como un ente subjetivo, lírico, dominado por la reflexión y la contemplación y no por la acción. Para el protagonista, la lucha es a priori un imposible. Por lo tanto, sus vivencias siempre son subjetivas, reflexivas, contaminadas por ese mundo exterior degradado que rodea a su persona y a su intimidad. Con anterioridad hemos comentado que la degradación de Saab proviene de su situación espacial en el mundo que le ha tocado vivir como negro y como esclavo. Por su parte, la sociedad cubana del siglo XIX está completamente prejuiciada tanto en lo racial como en lo económico, regida por un sistema de gobierno discriminatorio hacia todo lo que no aproveche a la clase apoderada. Sin embargo, en el caso de Saab, la lucha por la liberación se ve relegada a un segundo plano por la dolorosa pasión que le enajena. Saab se siente inútil ante el estigma de la esclavitud que pesa sobre su ser, no porque como hombre no pueda sacudirse del yugo que lo oprime, sino más bien porque su condición de amante enamorado lo pierde en reflexión constante, disminuyendo así toda oportunidad de acción al respecto. Cito a Saab: imbécil sociedad que nos ha reducido a los negros a la necesidad de aborrecerla y fundar nuestra dicha en su total ruina. Los esclavos arrastran pacientemente su cadena. ¿Acaso solo necesitan para romperla oír una voz que les grite: sois hombres, pero esa voz no será la mía? Y luego agrega: era puro mi amor por Carlota, como el primer rayo de sol en un día de primavera. Fin de cita. Indiscutiblemente a Saab no le importa liberarse del yugo de los hombres. La férula que lo oprime a él es la de su amor. Este es el único dominio que él ve y siente. Todo lo demás le parece tolerable en comparación al peso de su desesperado amor. Por otra parte, Saab se enfrenta a un rival que le aventaja en todo. Enrique Otway es blanco y en su caso inglés, quien no solo representa al otro en el triángulo amoroso, sino que también es ejemplo perfecto del extranjero invasor típico de la colonia que ha llenado la América de esclavos con el fin de explotar vilmente sus recursos. Por lo tanto, aunque el amor sea el péndulo de la vida de Saab, en ningún momento el héroe puede escapar a su referente, o sea, la esclavitud, porque éste determina el destino del protagonista en la novela. Es larga la historia del tráfico de esclavos. Desde 1528 ya se tiene noticias del primer contrato firmado entre España y la firma Egginger y Jerónimo Saylor, alemanes, agentes de los Welser, para colocar esclavos africanos en sus posesiones americanas. Desde ese nefasto primer contrato, la corona no vacila en dejar al comercio en segundas manos. Gertrudis Gómez de Avellaneda parece conocer bien la historia de la trata. También la escritora se muestra conocedora de las sublevaciones de esclavos fuera y dentro de la isla. Se sabe que su padrastro, don Isidoro de Escalada, lugarteniente coronel de la Armada Española en Puerto Príncipe, temía que una sublevación en Cuba, parecida a las que estaban ocurriendo en islas vecinas, pudiera perjudicar los intereses españoles en la misma. No se equivocaba don Isidoro. En 1840 se desatan rebeliones en las ciudades cubanas de Cienfuegos y Trinidad, las cuales siguen la cadena comenzada en 1835 por otros levantamientos menores que el ejército español logra controlar a tiempo. Además, en 1841, año en que se publica Saab, se levantan los esclavos que trabajan en la edificación del Palacio de Aldama en La Habana, siendo todos muertos por las armas. Por supuesto, en el pecho de Saab late la sangre cimarrona. Su conducta no es una aberración.
Más bien, en su caso, el ideal cimarrón se trastoca, bifurcando el camino de la libertad para incluir también el amar libremente a otro ser humano, lo cual le es prohibido al esclavo. Cito: he pensado también en armar contra nuestros opresores los brazos encadenados de sus víctimas, arrojar en medio de ellos el grito de libertad y venganza, bañarme en sangre de blancos, hollar con mis pies sus cadáveres y sus leyes y perecer yo mismo entre sus ruinas, con tal de llevar a Carlota a mi sepulcro, porque la vida o la muerte, el cielo o el infierno, todo era igual para mí si ella estaba conmigo. Fin de cita. Y así la ruptura del héroe con su mundo se produce en Saab porque la interioridad del héroe y su destino están supeditados a un mundo donde la ley materialista del prejuicio racial consume toda fuerza lírica, patética y sarcástica que anime al individuo. La mediocridad prevalece, todo pierde importancia, el amor es vencido, la salvación del héroe solo se encuentra en la muerte, como en Hamlet de Shakespeare. La poderosa pregunta existencial hace acto de presencia y es ahora, pero ¿quién soy yo?, nos dice Saab. La frágil y efímera identidad del héroe se vuelca en su dolor existencial. Cito a Saab: soy solo en el mundo, nadie llorará mi muerte. No tengo tampoco una patria que defender, porque los esclavos no tienen patria. Estoy solo en el mundo. Fin de cita. A las 6 de la mañana del día de la boda de Carlota y Enrique, muere Saab. Horas después de Luis a su lado, mientras Martina duerme, agobiada por el cansancio de velar durante tantos días a su nietecito moribundo, Luis. Es primordial decir que Saab goza de una digna muerte de héroe romántico. Saab muere de amor, de un amor no correspondido, el cual en dolorosa lucha revienta las venas del pecho del pobre esclavo enamorado. La narración del descenso a los infiernos, vivida por el desesperado amante, ocurre 2 capítulos antes de su muerte. Saab sufre la pérdida del control de todos sus sentidos, torturado por su amor imposible y por la inminente boda de Carlota con su rival Enrique Otway. Recordemos que el descenso a los infiernos revela la realidad ultramundana del descenso tanto al inconsciente colectivo como al individual. En el caso de Saab, sale a relucir el inconsciente colectivo de su raza esclavizada, torturada y marginada por una parte, y por otra, vislumbramos el inconsciente de su propia existencia de individuo enamorado, sin esperanza, por ser esclavo y por ser negro. Saab, después de haber ganado 40,000 duros en la Lotería Nacional, siglo XIX, se encuentra con Teresa en un campo alejado de la casa de los B, en una noche oscura que encubre su encuentro furtivo. El esclavo ha urdido un plan porque quiere salvar a Carlota de las garras materialistas de Enrique, pero las lógicas exhortaciones de Teresa lo hacen recapacitar y ver lo insensato de su idea. Cae entonces en un mutismo total que parece llevarlo a la locura y el que, en resumidas cuentas, lo altera a tal grado que su corazón empieza a doler en desmesura, sudores fríos corren por su frente, el vértigo se apodera de él y cito, y sus ojos desencajados expresan el extravío de su razón. Fin de cita. Por fin el esclavo cae al suelo, desmayado de dolor, y solo horas más tarde logra recobrar su compostura. Sin embargo, nuestro antihéroe vuelve a la vida más calmado. Saab ha tomado una determinación que convertirá a Carlota en codiciada prenda ante los ojos de los Otway. Una solución parece emanar del encuentro. Teresa se marcha encargada por Saab de que esta solución se lleve a cabo. Saab queda por fin solo, destruido después de tantas horas de desesperación. Cito, parecía sumido en profunda y tétrica meditación. Fin de cita.
Él, como un condenado a muerte que ha aceptado su destino, va hacia el río y allí cae desvanecido. Cuando algunos compañeros esclavos lo encuentran, Sab comienza a echar, y cito a la Avellaneda, sangre, mucha sangre por la boca. Fin de cita. Sab solo muere. Sin embargo, después de haberle llevado una carta de su amo a Enrique Otway, en la que en una postdata le comunica al avaro prometido de Carlota que ésta ha ganado 40,000 duros en la lotería de La Habana. En realidad fue él, fue Sab. Y no olvidemos que la lotería entre los pueblos hispanos, comenzando por España, siempre se ha visto como salvadora de situaciones económicas difíciles. América Latina hereda de España la propensión a querer salvar penurias poniendo la fe en el juego de lotería. Es con acierto que la Avellaneda expone en su novela este achaque característico de la viciada alta sociedad cubana a mediados del siglo XIX. Cumplida la misión que le encomienda el señor de B, el esclavo parte a caballo hasta Nuevitas y allí muere después de escribirle una larga carta a Carlota en casa de Martina, la indígena. Especularíamos mal al decir que Sab hubiera vivido la misma experiencia si la novela tuviese lugar en otro ambiente y en otras circunstancias históricas. Gómez de Avellaneda no hace que la trama transcurra en otro lugar ni en otras circunstancias que la Cuba esclavista de mediados del siglo XIX, porque a ella le preocupa la institución de la esclavitud en su país y el racismo que provoca su existencia. Intencionalmente es por boca de Sab, el antihéroe esclavo, que salen a relucir las injusticias y crueldades del período operadas contra la raza negra. Cuando lean Sab verán que están ahí. Adverso a toda denuncia, poco a poco, el ambiente en que Sab evoluciona va enseñando sus garras, negándole lo poco que el pobre amante pide. Vivir libre en Cuba al lado de su amada, la blanca Carlota. Sin lugar a dudas, la Cuba de la Avellaneda es una sociedad estratificada por el color de la piel y la posición social en la que se nace. Por último, el relato da paso al realismo a través del triste destino de Carlota, una vez perdidas sus aspiraciones románticas. Gómez de Avellaneda nos muestra cómo el idealismo romántico no es más que una simple decepción literaria, la cual se desvanece con el contacto de la realidad circundante. La única sobreviviente de esta saga de ahora en adelante se verá obligada a vivir, y cito, en un mundo de mercantil, adinerado y vulgar materialismo, nos dice la Avellaneda, o sea, en el mundo del realismo en vez del romanticismo. Fin de cita. Por otra parte, en el caso del protagonista, es ante todo la vigente desigualdad entre las aspiraciones de Sab y el mundo exterior lo que acentúa la diferencia entre su psique y la realidad materialista que le ha tocado vivir. En su caso, también la realidad triunfa. Al fin y al cabo, Sab es aniquilado por su medio porque su personaje se destaca como una flagrante aberración en él mismo. Desde el punto de vista psíquico, él es un paria, un desajustado social, un extranjero en su ambiente. En el plan social, su crisis de valores, su falta de identidad, su esclavitud, su naturaleza contemplativa, son considerados aspectos negativos dentro de una sociedad materialista. Sab, entonces, muere impotente porque las convenciones sociales de aquel entonces son más fuertes que sus ilusiones y que su confianza en sí mismo. No obstante, es imprescindible enfatizar, tal y como lo viera Novalis, que Sab muere también de una muerte romántica, encontrando paz para su espíritu atormentado en los brazos de la muerte. A pesar de que al final el realismo triunfa sobre el amor y la libertad, sus últimas palabras de despedida están cundidas de inefable fiebre romántica. Y cito a Sab: «Ah, sí, la muerte era mi único deseo, mi única esperanza, y al sentir su mano fría apretar mi corazón, he gozado una alegría feroz. Adiós, yo he amado, yo he vivido,
ya no vivo, pero aún yo amo. Muchas gracias. Muchas gracias.